se dice, ¿verdad? Buenos días. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Ver a tanta gente después de tanto tiempo. Pero bueno, quiero compartir con vosotros este ratito y a ver si nos enriquece un poco, ¿eh? A mí personalmente seguro que sí, me ha hecho mucho bien ya prepararlo. Lo he preparado con mucha ilusión. Aunque se trata de presentar este libro, yo no dejaré de hablar de lo que siento y de lo que pienso en educación física y en algún momento me iré de la presentación, ¿eh? Esta mañana he estado corrigiéndola. A las 7 de la mañana estaba modificando cosas y seguro que si tuviera una hora más, pues estaría también haciéndolo. Pero en fin, bueno, quiero decir muchas cosas y voy a ver si el tiempo me acompaña. Y si no, ya me cortaréis. La gafa. Aquí tenéis el libro. Por cierto, ya llegó José Antonio con 200 libros, por si os interesa. El precio habitual es 30 euros, pero lo deja en 25, ¿vale? Precio de amigos, ¿eh? Bueno. Pues eso, muchas gracias por estar aquí, por encontrarme de nuevo con este colectivo que me acogió también con el SOAD. Y en especial a ti, Pizzi, por la invitación. Y también quiero nombrar a Joseba Cantalejo, que lo he visto antes y que con el que hemos compartido también muchos momentos y ha sido muy agradable volverle a encontrar. El tiempo pasa, el tiempo pasa, pero nuestra historia continúa. Vine aquí por primera vez en el año 2014, hace 10 años. Estaba en el mismo lugar que hoy, creo, dándoos la primera charla y allí nos conocimos. Y a partir de ahí vinieron varios cursos y vinieron algún otro momento mágico que hemos vivido. Me disteis la posibilidad de compartir con vosotros lo que yo buenamente había hecho en mis clases de educación física con los niños en el Colegio San Juan de la Peña de Jaca. Compartí mis creencias, mis certezas, mis dudas con vosotros. Hemos tenido, como he dicho, muchos momentos de intercambio y sobre todo hemos fraguado con algunos de vosotros una amistad importante que nos ha llevado a compartir en profundidad no solamente las cosas de educación física, sino las cosas más de la vida que nos importaban, ¿no? Bueno, esta chapela la tengo en mi estudio, guardada y colocada en la pared, y recuerdo perfectamente como aquí me bailasteis el aurrescu, que es maravilloso. Me disteis un ramo de flores, me lo puse aquí y me hicisteis sentir casi importante, ¿no? De verdad. Desde entonces mi autoestima está por encima del aprobado, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, pues en este ir y venir de relaciones que tenemos, de conversaciones telefónicas y demás, vino la idea de presentar este libro. Como podéis comprender, a un jubilado ya desde hace 13 años, volver a encontrarse con vosotros y con vosotras es un auténtico regalo. Para mí es un auténtico regalo. Al igual que con los que no os conozco y es la primera vez que intercambio con vosotros. Pues bueno, nada, se trata de esto. A mí la educación física en su momento me atrapó. Lo dejé estar todo. Yo era profesor de ciencias naturales, de matemáticas y demás, lo dejé estar todo. Me atrapó y me sigue atrapando. Estoy enganchado a ella, no me puedo desenganchar y por tanto hago cosas, no paro. Y como duermo poco, pues cuando me levanto por la mañana, pues ataco, ¿no? Y entonces ahí le meto tiempo y demás, ¿no? Pero yo creo que a vosotros también os ha atrapado. Y os ha atrapado porque seguramente, como me pasa a mí, habéis descubierto la poderosa arma educativa que tiene la educación física. Y cuando eso se descubre, educativamente hablando, es maravilloso, porque es que bendita María, joder, ¿no? Bendita María, ¿eh? Yo, en la escuela, la verdad es que creo que se ha dignificado la asignatura muchísimo y que los padres y las familias y los colegas y los compañeros valoran esa educación física. Y los antiguos alumnos que ya tengo de más de 60 años valoran lo que allí se hacía y te paran por la calle y te cuentan cosas. Por tanto, yo creo que quedan las cosas. Luego insistiré de nuevo en todo esto. Bien, pues en este caso he venido a hablaros de este libro y preguntaréis por qué Alfredo viene a vender un libro. La explicación es sencilla, porque quiero compartir con vosotros lo que en su día otros pusieron en mis manos, ¿no? Sencillamente creo que esta publicación es una herramienta que puede ayudaros a vosotros en vuestra labor docente y sobre todo ayudar a vuestros alumnos a aprender en la educación física. Y es como un tesoro que yo no lo quería guardar para mí y por tanto hice todo el trabajo
para intentar difundirlo y darlo a los demás. En mi página web, que la he puesto por ahí, que se llama educacionfísicaescolar.es, tenéis muchas referencias sobre esto y sobre más cosas. Yo vivo a 30 kilómetros de la frontera francesa. Yo cuando llegué a Jaca no conocía a nadie. Llegué en el año 74. En el 77 veníamos de Cataluña. Ya estábamos dispuestos a marcharnos a Cataluña, porque aquello no nos convencía. Pero de pronto se abrió la frontera y pasamos a Francia y contactamos con el Instituto de Psicomotricidad de Pau. Y allí empezamos a hacer cursos con ellos. Viajes para aquí, viajes para allá, etc. De ahí ya pasamos a París. Yo conocí a Lebouche directamente. Estuve tres semanas con él, trabajando. A Parlevas, a otros profesores. Y sobre todo, aquí quiero hacer constar a Brigitte Chevalier, que está aquí con nosotros hoy, que es una profesora con la que compartí desde el año 92 muchísimas cosas. Ella era profesora en el instituto, en la Escuela de Magisterio de Pau. Y también fue consejera pedagógica de todo el departamento, o sea, incluido Bayona y todo esto. Una consejera pedagógica era una figura que está liberada y que se dedica a asesorar a los docentes sobre educación física. Entonces, en Francia lo que tienen es una red de asesores en cada provincia, 1 o 2, y luego en cada circunscripción, en cada comarca tienen uno. ¿Por qué? Porque allí no tienen profesores especialistas de educación física en primaria. Con lo cual lo que hacen es tener una red de asesores que ayudan a los maestros a llevar la educación física. Por eso tienen muy buena documentación. Tienen documentaciones muy buenas. Claro, yo cuando me fui para allá y empecé a ver todas esas documentaciones, las tengo todas en casa, ¿vale? Y entonces eso es una gran riqueza que ellos tienen. Pero de ahí a que la educación física escolar se dé o no se dé, amigos, ya es otra cosa. La realidad es otra cosa muy diferente a la nuestra, pero luego hablaré, si acaso, un poquito de eso. Por tanto, yo agradezco mucho, Brigitte, que hayas venido y que estés aquí conmigo hoy, porque verdaderamente nos ha unido muchísimo. Hemos hecho cursos con ella y con otros profesores en Jaca sobre deportes colectivos, sobre balonmano, sobre atletismo, sobre carrera de larga duración. La carrera de larga duración no la hacíamos ninguna ya. Ahora la hace todo Dios. Y el documento que utilizamos es el suyo, el que sacaron ellos para el Departamento de los Pirineos Atlánticos. En cierta ocasión, en el 92 creo que fue, se vino con un autobús de profesores de aquí, de Bayona, de Biarritz, de toda la zona, y vinieron a Jaca y estuvieron 2 días compartiendo con nosotros. O sea que ha habido relación. Yo estaba haciendo cursos en Bayona con ella y con Conquet, me acuerdo, etcétera, ¿no? O sea que a mí se me abrió esa frontera y me ha enriquecido muchísimo. Bueno, y aquí me tenéis con estos señores y diréis, ¿por qué? Pues porque, no sé si ahí está. Porque yo era muy amante de la documentación. Sin la documentación, yo iba a París y cada vez que iba a París iba a una librería que se llama Cina, que es donde compraba todo el material. Y de pronto me encuentro con los cahiers de PS de la Academia de Nantes y allí descubro un pastel para mí novedoso. Y entonces compro esos libros, que están pensados para la escuela, todos, sobre todo para educación infantil y para educación primaria. Por cierto, yo no me he movido en secundaria, ¿eh? Siempre estaba en primaria, ¿eh? Bien, entonces yo quedé prendado de esta corriente, de tal manera que en el año 2008 marchamos con mi esposa para allá 1 semana a ver la educación física que se hacía allí. Ella es de infantil. Y buscamos colegios de infantil para que fuera ella por allá. Yo fui a colegios de primaria y luego también tuve contacto con estos profesores que han hecho estos libros, ¿vale? Nos acogieron de maravilla y a partir de ahí vino una relación de amistad. Y aquí nos tenéis, que yo sin comerlo ni beberlo, en el año 2022 me encuentro metido en el grupo de trabajo suyo que se llama Educación Física y Polivalencia. Y me preguntan y me dicen que les explique la educación física en España y que les haga una visión histórica. Y yo, como empecé a trabajar en el año 70, pues conocí la ley Villar cuando se impuso hasta ahora. Con lo cual tengo un recorrido de cerca de 50 años de educación física. Entonces les hice este recorrido y al final yo se lo sinteticé de la siguiente manera. Mira, vosotros en Francia tenéis muy buen currículum, y es verdad. Tenéis muy buena documentación, pero no tenéis maestros especialistas. Con lo cual, la educación física en la escuela deja mucho que desear. Os podía contar anécdotas que viví que, vamos, son flipantes. La antítesis de lo que dicen los libros y de lo que dicen sus currículos. Y mientras que nosotros en España no tenemos buenos currículos, porque nos los cambian en cada ley,
Después, no tenemos buenas documentaciones, pero tenemos un profesorado dispuesto a aprender. Bueno, y se quedaron así, ¿no? Y la educación física se hace en la escuela, de una manera o de otra, pero se hace. Y a la mañana siguiente me dicen, Alfredo, nos hemos reunido y hemos pensado lo siguiente. Vamos a conseguir los derechos de autor de esta publicación, que es la última nuestra, que es esta de aquí. Te los vamos a dar, tú si quieres los traduces y los difundes en tu país. Y yo dije, de puta madre. ¿Vale? Así, tal cual. Dije, esto, chicos, maravilloso. Esto ha supuesto 10 meses de trabajo para mí. 10 meses que solo María Ángeles, mi esposa, que está allá al fondo, sabe de qué estoy hablando, porque es que han sido muchísimas horas. Yo no me contenté con traducir el libro. Quise adaptarlo a la realidad española y dejar de lado lo que era típicamente de ellos. Y no me fiaba de la maquetación. Y me lo maqueté yo. Y no tenía ni pajolera idea de un programa que se llama InDesign o algo así, que no tenía ni idea y que tuve que aprender. Y suerte de mi hijo, que es informático, que me ayudó bastante y demás. Pero han sido muchas horas. Y ayer, pero bueno, estoy contento, porque sarna con gusto no pica. Entonces, bueno, ahí me tenéis con este grupo, y lo que pude adaptar, lo adapté a la realidad de aquí, y lo que no pude adaptar, pues no. Bueno, aquí tenéis el grupo, quien lo compone, las personas que lo componen. También está Brigitte en este grupo con nosotros. Luego vais a ver 3 vídeos de 3 de ellos, de 1 minuto cada uno. Y en septiembre de 2003 vienen a casa. Y estamos en casa, yo vivo en Barós, en un pueblecito al lado de Jaca, y nos pegamos 4 días revisando el libro, antes de que se publicara aquí en España. Y ahí nos tenéis con Pienoir encima de la mesa, que parece que me están examinando, ¿no? Y también fuimos a Aguastuertas a hacer algún recorrido y tal, ¿no? José Antonio Ferrando, que está allá al fondo. Esto había que publicarlo y había que buscar un editor. Y yo al que conocía era él. José Antonio tiene una distribuidora de material deportivo que igual conocéis, que se llama ELK Sport, que os ha traído catálogos, por cierto, también. ¿Lo digo bien, no, José Antonio? Bueno. Entonces, le como el tarro y digo, José Antonio, esto se tendría que publicar aquí. Venga, pues va, no se lo pensó 2 veces. Confió totalmente en mí. Entonces, pero digo, hay que hacerlo bien, con buen papel, con una buena presentación, con tal y con cual. Y no tenemos que ganar mucho dinero, porque no se trata de ganar dinero, con lo cual casi a precio de coste un poco más, para sufragar gastos y regalos y demás, pues ha salido por 30 euros, cuando en Francia salía ya por 48, ¿vale? Con lo cual lo hemos bajado bastante de precio y la calidad es la misma. Entonces yo agradezco a José Antonio todo esto. Aquí nos tenéis a los dos contentos el día que recibimos por primera vez el libro en las manos. ¿Te ha gustado, José Antonio? No te lo imaginabas, ¿eh? Bueno, sigamos. ¿A quién va destinado todo esto? Pues a vosotros y a vosotras. Y también a los estudiantes de magisterio. Tengo una experiencia preciosa. Un profesor de Zamora que se llama Galo, que no sé si conocéis, pues Galo lo que hace es, en su momento, me llama, Alfredo, ha salido este libro, ya se lo mandé. Compraron 40 y tantos libros, uno para cada alumno de su clase. Y han estado trabajando la asignatura de competencia motriz con este libro. Y ha sido maravilloso. Y el último día me llaman por teléfono y dice, Alfredo, que se van a poner contigo y hacemos una vídeo. Y fue precioso, precioso. Una vídeo de 1 hora con ellos, dándome todos los feedbacks y tal. O sea, que está pensado también para estudiantes, ¿no? Ahora ya no se estila esto de los asesores específicos de la materia, pero también iría bien, ¿no? Ya lo pongo por ahí. Docentes de secundaria. Estuve en el Instituto de Jaca llevándoles el libro hace unos meses y se lo vendí, se lo regalé, porque es que ha habido siempre una relación muy, muy bonita con el instituto de allí, ¿no? Y verdaderamente yo creo que allí se puede ver cosas que luego se pueden aplicar perfectamente. Y sobre todo la estructura y la dinámica con la que se plantean las tareas, pues yo creo que está muy bien. Bueno, para mí, si os tuviera que resumir brevemente qué 4 cosas son las que me ha aportado este libro y creo que os puede aportar, son las siguientes. Como síntesis, esta la puse ayer, que no estaba pensada. Una concepción sólida y actualizada del área, a nivel teórico.
hay unas 70 páginas a nivel teórico inicialmente que no se, vamos, no se las anda un gitano. ¿Me explico cómo se dice? Que hay que leerlas y en profundidad. ¿Bien? Entonces, yo creo que eso está bien. Otra cosa, identifica perfectamente lo que tienen que aprender los chicos. Porque muchas veces tú te pones allí delante, te pones a trabajar con ellos y dices, ¿y esto para qué? Y te lo preguntas si tú crees que es para aquello, pero es para aquello y para muchas cosas más. Si tienes en el repertorio detrás qué es lo que quieres que aprendan con seguridad y para qué sirve aquella tarea que estás trabajando, y tú eres consciente de para qué puede ayudarles a aprender, qué quieres que aprendan en definitiva, pues entonces es un gran regalo, porque tú sabes por dónde encauzar constantemente tu actuación. Si no, yo estuve en magisterio 3 años, los 3 últimos años estuve en magisterio en Huesca y lo que más me gustaba era ir a clase de prácticas a los alumnos, porque es lo que yo había hecho. Yo les iba a acompañar y ellos daban su práctica y luego teníamos un careo, ¿no? Y había algunos alumnos que en una clase hacían 10 situaciones. Y era como 5 minutos o 3 minutos, otra, y no explotaban ninguna, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no sabían explotarlas, porque no sabían qué más había que aprender con todo aquello. Bueno, pues yo creo que esta guía, bueno, insiste también en saber hacer docente, en el saber hacer, sobre todo en aspectos didácticos y pedagógicos. Preciosos los cuadros que hay sobre esto, ya los veréis. Y luego aporta 200 situaciones de aprendizaje, que no es ninguna tontería, y que las tenéis todas aquí detrás con un modelo de ficha que luego vamos a ver, de 14 actividades diferentes. Por tanto, no os deja inválidos en el sentido de decir, no, tú tienes ahí unos recursos que luego tú puedes ampliar o trabajar sobre ellos, y que me parecen interesantes. Bueno, pues esto es la cuestión. El título. En la escuela, evidentemente, y para la escuela. En cuanto a la guía práctica, pues es que ya lo he dicho, quieres una guía para infantil y para primaria. Y esto es novedoso. Es novedoso porque en este país la educación infantil va por un lado y la primaria va por otro. Y en infantil a esto creo que se le llama psicomotricidad en muchos centros y al otro le llamamos educación física. Cuando, paradójicamente, a veces el profesor de educación física, cuando le sobran horas, va a dar clase en infantil. Y entonces ya no es profesor de educación física, es profesor de psicomotricidad. Con lo cual, la palabra psicomotricidad es tan ambigua y tan polisémica que uno no sabe muy bien de qué psicomotricidad me estás hablando. Con lo cual, esto es una merienda negros. Y cada uno hace lo que le da la gana con la palabra psicomotricidad. Parecido a lo de educación física, por otro lado, que cada uno hace lo que... ¿Vale? Pero en infantil es tremendo, la dispersión es tremenda. Yo tuve la ocasión los 3 últimos años, cuando estaba recién jubilado, mi mujer es profesora de infantil y yo iba con ella a dar clases de educación física con sus alumnos. Y estuvimos en 3 años, en 4 años y en 5 años. Es una experiencia preciosa. Si tenéis la posibilidad de trabajar con infantil, no lo dudéis, es acojonante, es precioso. Es precioso, es un regalo. Y si necesitáis material, me lo decís. Os ponéis en contacto conmigo y yo os daré materiales. Bueno, 200 situaciones, bien valoradas. Estas situaciones han estado practicadas, o sea, no están inventadas, están practicadas y retocadas después de la práctica, por tanto tienen un valor. No es un picoteo, ¿vale? Sino que están agrupadas en torno a 14 actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. Bueno, y ahora quería poneros un vídeo, entonces lo que tengo que hacer es, compañeros del metal... No se oye. ¿Dónde está la voz? Otra con la educación física. Espera. Eric Favriou, profesor y maestro. Hola, buenos días. Voy a hablar del génesis del libro. La obra se fue escrita por una serie de docentes relacionados de una forma u otra con la educación física. Eric Favriou, profesor y maestro formador, Christian Frein, Dominique Pichot y Bernard Ollier y yo mismo, Jean-Pierre Piednoir, profesores de educación física en las escuelas de formación de maestro.
El libro fue publicado en Francia con la finalidad de aportar a los docentes de educación infantil y primaria recursos para poner en práctica una educación física que pone el acento en el alumno que aprende y en la relación entre los aprendizajes de educación física y las otras asignaturas, concepto acuñado en Francia como enseñanza polivalente. Este mismo espíritu se ha conservado en la adaptación de la obra en la realidad española. La publicación está dirigida tanto a maestros especialistas como a los maestros generalistas o polivalentes, puesto que ambos son especialistas de la enseñanza, cuyo fin es identificar saberes y conocimientos para transmitirlos a sus alumnos. Gracias. Identificar saberes y conocimientos para transmitirlos a sus alumnos. Resumen total. Los alumnos vienen a la escuela a aprender, no vienen a pasar el rato, ni a estar a gustico, ni a practicar. Porque cuando en los currículos se pone práctica de actividades tal, ¿practicar para qué? Si solo fuera practicar, no tendría sentido un currículo. Un currículo tiene sentido en cuanto, si yo practico porque quiero que aprendan. Por tanto, lo importante es centrarse en lo que quieres que aprendan. Y este libro ayuda muchísimo en este sentido. Bien, ahí tenéis estamos aquí, en esta presentación, ahí. Las partes que hemos visto, el libro tiene estas partes. Este es el índice. Una introducción en la que yo he metido bastante cucharada ahí, en cuanto a adaptación. Hay una mojada porque hago una crítica bastante, suave, al currículo actual a nivel nacional, a nivel de lo que salió en el Ministerio, el de la LOMLOE, y bueno, pues ya lo veréis. Diré 4 cosas ahora y tal. Luego habla en línea con los currículos, y también haremos una visión de cómo se apoya el libro en unos o en otros currículos, y el manual de instrucciones, que sería pues como cuando te dan una lavadora y tienes que buscar manual de instrucciones. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Vale? Y ahí viene el cómo hacer didáctica o pedagógicamente hablando. Las 200 situaciones y los anexos, que ya lo veréis. Pero en vez de empezar de forma lógica, quiero empezar por lo que empezarías tú. Tú coges el libro y abres y ves las fichas. Pues vamos a empezar por una ficha, ¿vale? Y así la analizamos. Esta es una ficha al completo. Pero si entramos en ella, vemos que hay una parte, otra parte, y en esa parte ya pone lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Lo que hay que aprender. Las referencias a las competencias, consejos para ponerla en práctica y algo novedosísimo, método para el alumno. Luego hablaremos de esto. Esto es un salto cualitativo en la educación física, ¿eh? Un salto de futuro importante. Arriba, primero y segundo de primaria. Y he puesto primero y segundo de primaria porque podría haber puesto ciclo 1, pero es mejor así, porque los ciclos van cambiando. Ellos también tienen ciclos cambiados, pero bueno, ya lo veremos. Existen fichas para infantil y fichas para tercero, cuarto y quinto, porque ellos el sexto de primaria lo dan en el instituto. Ahí habla de qué actividad física, deportiva o artístico-expresiva, AFDAE, ese es el símbolo, se trabaja. Juegos colectivos con balón o sin balón. ¿Y qué tipo de experiencia motriz se realiza? Pues la experiencia motriz estaría relacionada con los dominios de acción motriz, como luego vamos a ver. Y este tipo de experiencia es de antagónica o cooperativa. Antagónica es de colaboración y oposición, que nosotros decimos habitualmente. Bien. Después tenéis a la izquierda la competencia específica. En vuestro currículo vasco tenéis 7 competencias específicas, ¿vale? Aquí ellos tienen 4. Pues esas 4, una de ellas es esta. Fijaros que sencillamente está bien redactada, ¿no? Y luego tenéis, esto sí que es aportación mía, en cuanto a las competencias clave,
lo he relacionado con las competencias clave actualmente nuestras, españolas, con el perfil de salida del alumno de primaria y los descriptores operativos de cada competencia. Y eso forma parte de los anexos del libro. Por tanto, ya la parte de arriba queda más o menos ya explicada. Lo que hay que hacer. Esta sería la situación, que tiene un título, un nombre, Gavilán y mozos de mudanzas. Y lo primero que os llama la atención es el gráfico, que están muy bien hechos. Están muy bien hechos los gráficos. A mí me llamó mucho la atención cuando lo tuve en francés por primera vez. Entonces, ya ahí sencillamente ya se puede ver un poquito de qué va la cosa. Hay objetos en un sitio y objetos que hay que transportar a la caja de enfrente. Mozos de mudanza. Es como si tienen que coger las cosas de una casa y llevarlas a la otra. Y en el medio hay un gavilán, que si les toca, tienen que dejar el objeto en el aro que tenemos al lado. Eso está descrito en la situación. Y hay dos epígrafes. El dispositivo, que es el espacio, el número de jugadores, todo lo que tienes que tener en cuenta, y el desarrollo serían las consignas, lo que ellos tienen que aprender para poder jugar. La finalidad de la tarea. Esto es lo que tienen que hacer, y no otra cosa. ¿Bien? Luego, si eso os pondré un vídeo de un niño de 3 años, que veréis como la finalidad de la tarea juega un papel importantísimo. Los niños pequeños aprenden haciendo. Y ese hacer significa que para poder hacer tienen que comprender muy bien qué es lo que tienen que hacer. Y tú los pones, les explicas el juego y se ponen a jugar y allí cada uno va a su bola. Porque nadie tiene claro qué es lo que tienen que hacer. Tú como profe, ¿qué tienes que hacer? Cerrar eso. Porque cerrando eso, ellos se centran en la tarea y es cuando aprenden aquella tarea. Y cuando trabajan esa tarea. Si no, bien, recordad que luego os lo ponga, Vídeo de Samuel. Para tener éxito tengo que hacer eso. Y luego hay variantes que están ahí debajo. Esas variantes que pone allí debajo son interesantes porque normalmente son variantes que aumentan la posibilidad de trabajo. Lo que hay que aprender, importantísimo. Yo creo que es lo mejor de la ficha. Adquisición. Lo que tienen que aprender aquí es desplazarse hacia la meta. Y eso está relacionado con un objetivo, con un principio operacional de los deportes colectivos, que igual luego María os habla. Bien, desplazarse hacia la meta, con niños de 3 años trabajando esto, ¿vale? Y dentro de ese desplazarse hacia la meta, eso sería como lo que nosotros llamamos el objetivo didáctico, ¿vale? Y luego, dentro de ahí hay contenidos que hay que aprender, y esos contenidos los determinamos en 3 categorías: capacidades para realizar, conocimientos para identificar, actitudes para gestionar. En esta situación ya sabes que puedes trabajar todo esto. ¡Qué riqueza! ¡Qué bueno!, ¿no? Porque normalmente coges una situación y ¿sabes verdaderamente para qué la vas a utilizar? Pues aquí lo tienes muy clarito, por dónde puedes moverte y por dónde puedes ir exigiendo. Reglas de acción. Este concepto, cuando dimos los cursos aquí, lo trabajamos bastante. ¿Bien? Una regla de acción es una relación entre causa y efecto. Si yo quiero que pase esto o cuando pasa esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Para conseguir esto tengo que hacer así, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, lo que el mozo de mudanzas puede hacer. Estas reglas de acción lo mejor es que ellos las descubran, no que se las des tú. Pero aquí tienes referencias. ¿Qué es lo que tiene que hacer cognitivamente el mozo de mudanzas? ¿Qué es lo que tiene que hacer de forma cognitiva el gavilán para actuar con eficacia? En una situación parecida, que no la pongo porque si no se alargaría mucho esto, yo les preguntaba a los chicos, ¿qué has hecho para tener éxito? Para poder pasar al otro lado tengo que tener los ojos abiertos, para reaccionar rápidamente, tengo que atacar por el lado y no por el centro, en el momento justo en el que vea, puedo hacer una entrada, un salir, entrar y salir, atraer al gavilán para luego generar espacios, lo intento cuando estemos 2 o más, etcétera, etcétera. Reglas para actuar con eficacia. Esto es todo a nivel cognitivo. A nivel cognitivo. Delaunay, que era el padre de todos estos y tú lo conoces bien porque has trabajado con él, decía, la educación física o es cognitiva
o no es? Y yo me apunté esa idea y me parece que sí, que hay que darle importancia a la cognición. ¿De qué nos habla ahí? Nos habla de actitudes, de espacios, de tiempo, de relación espacio-tiempo, de relaciones. En definitiva, reglas de acción. Pues bueno, aquí tenéis el epígrafe de reglas de acción. Abajo de todo tenéis consejos para la puesta en práctica, que luego volveremos a ver. Esto también está muy bien. Y he subrayado esa. Hacer, descubrir y formular reglas de acción a aprender. Hacer, formular reglas de acción. A ver, muchachos, ¿y tú por qué has conseguido esto? ¿Y cómo lo has hecho? Y te lo cuenta la película. Ajá. ¿Y lo podíamos volver a hacer? Sí. ¿Y lo podíamos hacer todos? Sí. Total, que ese conocimiento que ellos han extrapolado, que han sacado, o al que ha sacado uno, lo puedes extrapolar a toda la clase. Y ese conocimiento se queda ya con un conocimiento colectivo del grupo, que uno ha descubierto y lo aplicamos para todos. Y constatamos ese aprendizaje, y lo guardamos ese aprendizaje. Eso es maravilloso. Entonces, se crea una cosa muy bonita, y es que tú no eres el que enseñas, son ellos los que aprenden. Y al ser ellos los que aprenden, y al darse cuenta de que son ellos los que están aprendiendo, eso ya es la leche. Porque yo les pregunto, ¿a qué venís a la escuela? ¿A qué habéis venido hoy? Cuando hay un lío, un follón, yo les preguntaba, pero chicos, ¿para qué estamos aquí? Para aprender. Joder, ¿estamos aprendiendo o estamos pasando el rato o estáis discutiendo o no sé qué? ¿No? Esa dinámica de aprendizaje genera muy buen rollo positivo en clase. Si ellos son conscientes de que aprenden, es la bomba, ¿no? Yo les decía el primer día de clase, yo soy Alfredo, vuestro profesor de educación física para este año. Y estoy aquí para ayudaros a vosotros a aprender educación física. Y además, para intentar que seáis mejores buenas personas. Y me quedaba como Dios. Y les decía a continuación, y el que aprende no soy yo, sois vosotros. Y os ayudaré a vosotros a aprender. Y esto de vez en cuando lo iba soltando. Y al final queda. Las reuniones de padres. Hostia, hay todas estas ideas allí abocadas para que se enteren de qué hacen en educación física y por qué lo hago. Consejos para el docente. Método para el alumno. Buenísimo. Esto me parece que es otra aportación del libro fenomenal. Los alumnos tienen que saber cómo hacen las cosas, por qué hacen las cosas. Y a veces tú les vas a decir, y esto ya lo hacemos habitualmente, o a veces lo hacemos habitualmente. Explícame las reglas del juego. ¿Las has entendido? Explícalas. Explica cómo has vivido todo esto. ¿Tú sabes exactamente qué tienes que hacer en tu rol, en tu papel? Soy perseguidor, soy ladrón, soy rescatador, soy tal, ¿no? Bueno, pues todo eso también me parece que es importante, porque eso ayuda a conseguir ese objetivo que se dice tantas veces del aprender a aprender. La educación física tiene un poder inmenso para eso del aprender a aprender. Y en la ficha, en la página 70 y tantos, tenéis una ficha como esta que acabamos de ver, con todas las partes bien descritas, para que saber de qué va cada cosa. Bueno, ya hemos hablado de una ficha, pues ahora vamos a hablar de una actividad física, deportiva y artístico-expresiva. Como veis, me estoy saltando el índice del libro totalmente. Antes hemos visto desplazarse hacia la meta, ¿no? Como una adquisición, un objetivo didáctico que os he dicho. Pero en el libro, cuando hablamos de juegos y deportes colectivos o juegos colectivos con o sin balón, no hablamos de una adquisición, hablamos de 5 adquisiciones, 5 objetivos didácticos, bien claritos, que van a emerger de los principios operacionales de los deportes colectivos. Ahí tenéis arriba de qué se trata. Desequilibrar colectivamente al adversario para alcanzar la meta. Y ahí tenéis las adquisiciones. Controlar la motricidad específica, si tienes que botar, lanzar, tirar o lo que sea. Desplazarse hacia la meta. Reconocer tu estatus o tu rol. Crear un desequilibrio a tu favor, bien sea en superioridad numérica, en tiempo o en espacio, lo que sea. Y realizar elecciones estratégicas, individual o colectivamente. Ahí tenéis unos coloritos en los que indica que este verde clarito que hay aquí, ¿dónde estás, corazón? Ahí, ese verde clarito son para infantil. Estos son para primero y segundo de primaria y estas para tercero y cuarto. Fijaros que aquí no hay ninguna de infantil. Ya te está indicando que la mayor parte de infantil están en este apartado. Aquí hay 2 y aquí hay otros 2. Si esto lo miramos así, con un poco de perspectiva,
vemos que de esas 5 adquisiciones, 2 no están muy pensadas para infantil. Pero si pasamos de aquí a los principios de los deportes colectivos, que son estos, he puesto los que yo trabajaba en primaria. El 1, el 2, el 3, el 7 y el 9. Y los otros están más pensados para secundaria. ¿Vale? Con lo cual, ¿de dónde han emergido las adquisiciones? De los principios operacionales de los deportes colectivos. ¿Y quién se inventa esos principios? En la región de Nantes, en su revista, se dedican a trabajar durante varios años en los principios operacionales de las actividades en la naturaleza, de la lucha, del atletismo, de la gimnasia, con lo cual eso es una riqueza. Yo cuando descubrí eso, pues ya está, ¿no? Y María, de hecho, luego va a hablar de estas cosas. Bueno, por tanto, en cada situación tenéis ahí lo que hay que aprender. Pero ese que hay que aprender, a ver cómo lo haría yo, para ir para atrás, un momento, ¿eh? Todo eso que veis allí, esos contenidos, a su vez los tenéis en una hoja para cada uno de los ciclos. Y vamos a ver, por ejemplo, en deportes colectivos, esto es lo que habría en primero y segundo de primaria. Esto es lo que se tendría que trabajar. Con lo cual, facilita mucho. En danzas colectivas serían otros. Ahí los tenéis. Y así en cada actividad. Con lo cual, aporta bastante. Bueno, hemos hablado de la ficha, de una actividad física deportiva, y ahora decir, ¿y cómo me monto yo esto en una idea de aprendizaje, en una idea didáctica, o como se llame? Por ejemplo, pues, la situación de leones y gacelas, que está pensada para infantil, en vez de explotarla para un día o para un ratito, la explotas 4 días. Y 4 días haces esa misma situación, hasta que la entiendan bien. Porque hasta que lo entienden y se centran en la tarea, les cuesta un montón. Y después ya, una vez que los tienes centrados, entonces trabajan los contenidos que se pueden trabajar desde esa tarea. Aquí la tenéis, ¿no? Uno que sale de pie y otro que sale agachado y tiene que perseguirse y explica ahí todo el tiempo. Bueno, otra. En expresión corporal. 3 fichas que se titulan igual, las hojas muertas. Y entonces tú lo que haces ahora, coges 4 situaciones de lo mismo, pero que trabajan en adquisiciones diferentes. Y aquí tenéis esta de las hojas muertas que trabaja transformar lo real jugando con los componentes de movimiento, dar legibilidad al movimiento, ser actor y espectador crítico y aceptar la mirada de los demás en mi producción. Con lo cual te está ayudando muchísimo a encarrilar, ¿no? Constantemente. Otra sería, por ejemplo, coger 3 situaciones, todas las de un bloque. Por ejemplo, yo he cogido aquí 3 de saltos y 3 de carrera, de velocidad. Y dices, en primero de primaria o en segundo de primaria hago 6 situaciones, 3 de un tipo y 3 de otro. Y los lanzamientos los dejo para el año que viene. Y aquí tendríais, por ejemplo, las fichas que hay. Crear y mantener la velocidad horizontal. Crear y alinear la impulsión. Orientar los impulsos. Y en carreras, pues sería esta, la otra y la otra. Bueno, podéis elegir, picotear un poco lo que vaya y ya está. Y ahora voy a deciros, pues ya un poco me voy otra vez, ahora sí voy al índice del libro. En la introducción nos habla de la identidad de la educación física. Y muy interesante lo que dice. Ellos le llaman el documento de identidad de la educación física. Es como el documento nacional de identidad, quiero decir, ¿dónde ponen los acentos? Aquí. ¿Qué es lo importante en la educación física? Y habla de 7 aspectos. Es escolar, es obligatoria, por tanto, todo el mundo tiene derecho a crecer en educación física, a aprender en educación física. El objeto son las conductas motrices. Ahora hablaremos un poquito de esto, porque no me canso de hablar de las conductas motrices, porque seguimos trabajando habilidades por un lado, capacidades por un lado, análisis psicomotor por otro, y no trabajamos situaciones globales, donde en la globalidad de la actuación de la persona es donde está nuestro trabajo. Aprender saberes fundamentales, que esté unida a los currículos, tiene su propia didáctica la educación física y debemos de contribuir al éxito de todos los alumnos. La diana está ahí. Lo he repetido ya 2 o 3 veces hoy. Que los alumnos aprendan.
Cuando veis esto de aquí, podéis pensar perfectamente que están jugando a voleibol. Sí, sí, están jugando a voleibol en un campo de 4,5 por 4,5. 1 contra 1. ¿Vale? En una situación de oposición. 1 contra 1. Si tú lo único que valoras es el toque de dedos, es una película. Si valoras cómo están actuando en aquel momento y qué es lo que está pensando y por qué se desplazan y su comportamiento motor, a qué razones aduce, estás en el concepto de conducta motriz. ¿Vale? Entonces a mí me cambió la vida cuando entendí finalmente que lo que tenían que hacer mis alumnos era conductas motrices. Y yo tenía que entender su comportamiento no como 50 toques de dedos, ni valorar los 50 toques de dedos, o un dedo y un antebrazos, sino valorar cómo tú estás actuando en aquella situación concreta, qué parámetros estás utilizando, con qué intencionalidad te mueves, con qué intencionalidad haces las cosas. Y ahí cambia la cosa, ¿eh? Entonces, cuando se habla de movimiento en el currículo actual, yo me pongo malo, porque el movimiento implica solamente el moverse, analizar el movimiento, las cualidades físicas, etcétera. Es toda la persona. Bueno, y como actúa toda la persona, pues la herramienta educativa de la educación física está ahí. Como se implican totalmente, tú ves una clase y los críos no están allí parados como a veces en ciertas clases que están en el aula, están activos. Y está activo esto, está activo esto, está activo su cuerpo, está activo sus intereses, sus motivaciones, sus emociones, todo juega ahí. Por tanto, tenemos un arma educativa para educar a la persona en su globalidad de primer orden. Yo así me lo he creído. Así me lo he creído. Y verdaderamente creo que sí, creo que llega. Creo que esto llega. En Francia, ya os he hablado de los ciclos y los cursos. Gran diferencia. Los programas de Francia del 2002 y los de 2023 que se revisaron el año pasado son los mismos. Prácticamente es lo mismo, no ha cambiado nada. Y aquí en este país, cada vez que hay una ley, cambiamos totalmente. La LOMCE no tiene nada que ver con lo que ha salido de la LOMLOE, pero nada que ver. Y con la LOE, con la LOMCE tampoco tiene nada que ver. Bueno, por tanto, eso. La misma organización en 3 años que en bachillerato, la misma, los mismos bloques, los 4 bloques, los mismos, idénticos. El quien le imparte, ya os lo he dicho, y los soportes que tienen también. Y luego la influencia de Parlevas. Parlevas, sobre todo 2 conceptos de Parlevas que están muy acuñados en Francia y que se lo agradecen enormemente. Concepto de conducta motriz y concepto de dominio de acción. Para los programas son los 2 conceptos que están ahí. El LOMLOE se nombra conducta motriz allí al final, sin tenerla en cuenta. Los dominios de acción se los han pasado por el forro. Cuando en la LOMCE estaban bien puestos. Menos mal que en vuestro currículo sí que salen los dominios de acción. Fuisteis valientes para hacer eso. ¿Vale? Bueno, luego hablamos si queréis. Ya he hablado de la psicomotricidad. Yo esto cuando leo en los programas el gesto, la actividad física, el movimiento, me da algo. Esto de la paradoja de la infantil, ya lo he comentado también. Y aquí en la educación física en primaria, mirar cómo se clasificaban en la LOMCE. Hay 5 dominios de acción aquí. 5, ¿vale? Mirar cómo se clasifica, centrado en las conductas motrices. Que fue algo inaudito. Yo cuando leí aquello por primera vez me emocioné. Mirad lo que dicen ahora en la 23, si tiene algo que ver esto con la anterior. No tiene nada que ver. He subrayado lo único que en definitiva es más propio de la educación física. Lo otro son todo actitudes, valores. La educación física sirve para... ¿Pero qué es educación física? Vayamos al núcleo. ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo que nos identifica? Porque si no, no tenemos ninguna pertinencia, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. La competencia 3, tal y como está redactada en el Ministerio. Procesos de regulación e interacción en el marco de la práctica motriz. Muy bien. Actitud empática e inclusiva. Habilidades sociales. Actitudes de cooperación, de respeto, de trabajo, de equipo, de deportividad. Diferencias. Para contribuir a la convivencia. Pues estamos de acuerdo.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en todo esto? ¿Pero desde dónde? ¿Y qué es lo que hay que trabajar? ¿Esto o las conductas motrices? ¿O perfeccionar y educar las conductas motrices? Y ahí está el quid de la cuestión. Y este libro creo que ayuda. Porque las informaciones que da y los aprendizajes a aprender están relacionados con las conductas motrices. Entonces, si esto no lo tienes claro, te bombardea todo esto que viene de fuera y entonces hace salud. Mirad, estuve hace poco en un colegio. Voy a contar una anécdota, ¿eh? Es un poco así. Nos dijeron a María Ángeles y a mí que fuéramos un día entero a ese colegio a ver cómo trabajaban. Y pues nos prestamos y fuimos. Y al terminar la sesión de la mañana fuimos a comer con ellos. ¿Qué os parece y tal? Y yo les dije, una de las cosas que les dije, joder, es que yo no entiendo lo siguiente. El profesor de educación física de segundo de primaria dejó a los alumnos en un entrenador deportivo de atletismo. ¿Me seguís? Y él se fue a hacer al lado gimnasia de mantenimiento con adultos. Y yo, ¿pero a dónde hemos llegado? No, Alfredo, esto es el concepto de la salud. Y yo, pero habéis llegado a tal extremo de que tú te sustraes de tus alumnos para ir aquí y para que vean que tú trabajas con los adultos la salud y tal, y dejas a tus alumnos en medio... ¿Qué hizo el entrenador deportivo? Lanzaban jabalina, de segundo de primaria, y les explicaba la técnica de la jabalina. Digo, no entiendo nada. Bueno, total, que van a venir a casa un día de estos y vamos a tener una buena charla allí de un día completo. ¿Eh? Pero es bonito saberse desequilibrar. Lo bonito fue eso. Todos hemos tenido que desequilibrarnos en muchos momentos. Yo empecé haciendo iniciación deportiva en aquellos años. Luego hice psicomotricidad a punta pala. Y después ya fui conociendo estas nuevas corrientes y me fui pasando a esto. Y aquí tenéis vuestro currículo, ¿no? La primera es donde aglutinéis todos estos aspectos así y lo otro ya, entráis ya en los bloques. Me he leído vuestro currículo, ¿eh? Bien, pues ahí tenéis que tanto las competencias, los criterios y los bloques están establecidos en ciclos y en dominios de acción motriz. Y esos dominios agrupan actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. Pero esto, los currículos, en el libro desechamos el currículo del Alain Loé, ¿eh? Y nos hemos quedado con el currículo francés porque tanto el currículo vasco, la AL11, el francés y el libro abundan en el concepto de conducta motriz como concepto formador. Mientras que el Alain Loé, yo le pongo un caramelo. Porque se centra más en el envoltorio que en el caramelo, ¿vale? En mi blog tengo una entrada que se llama así. Claro, y si hablamos de motricidad, otro elemento a analizar dentro de ese currículo, vemos que habla de factores de la motricidad. Y en vuestro currículo vasco también sale esto, cuando analizas por dentro. Y habla de factores cuantitativos y cualitativos del movimiento. Muy bien. Análisis psicomotor, funciones de percepción y funciones de ajuste, Lebuch. Funciones de percepción del propio cuerpo, del espacio, del tiempo. Funciones de ajuste espontáneas, coordinación oculomanual, dinámica general, ajustes posturales, ajustes temporales o con representación mental. Ajustes posturales con representación mental o ajustes motrices con representación mental. Allí sale esquema corporal, allí sale coordinación oculomanual. Habilidades motrices, el análisis de las habilidades motrices, perceptivo-motrices, básicas, específicas, todos conocen. Entonces, ahí hay un batiburrillo. ¿Y qué hará un profesor cuando lee esto? Hacer unidades didácticas de lateralidad, de giros, de manipulaciones, de coordinaciones, o no. Y esto se ha llevado mucho y se lleva por ahí todavía. Claro, si tú haces este tipo de análisis y lo pones allá como algo fundamental, como algo importante, la gente se tira por ahí. Y si no nombras el concepto de conducta motriz, la gente obvia todo esto. Si no nombras el concepto de actividades físico-deportivas, artístico-expresivas, ni las clasificas, la gente no sabe por dónde arrear. Bueno, al final de la introducción tenéis este esquema que es muy aclaratorio. De qué educación física estamos hablando, qué saberes son los de dónde vienen y la didáctica de la educación física. Si queréis luego me enrollo con la didáctica, si no otro tema. Pero una cosita de la evaluación relativa. ¿Qué quiere decir? Que igual que tú
aplicas a un alumno y modificas la clase para que todo el mundo se adapte, la evaluación también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo una evaluación y entonces, si tú das para esto, tú das para esto, has conseguido eso. Si tú das para lo otro, hasta aquí, pues hasta aquí. Tú das hasta allá, hasta allá. Lo importante de la evaluación es que es una herramienta que nos permite aprender, no calificar. Yo a todo el mundo en aquel momento no había que calificar. Era progresa adecuadamente o necesita mejorar. Todo Dios progresaba adecuadamente. Ahora, eso sí, en los informes, yo una hoja de informe a cada familia, indicando allí lo que cada uno era capaz de hacer y lo que cada uno había hecho y su progresión, ¿vale? Y a veces era hasta autoevaluación por parte de ellos. Cuando hacíamos esquí de fondo les pasó una encuesta y esa encuesta era la que iba a las familias. Entonces, sí que evaluamos, pues no vas a evaluar las veces que has conseguido el éxito, por qué lo has conseguido, tal. Pues la evaluación es una herramienta fundamentalmente de proceso de aprendizaje. Yo creo que está ahí. Ahora hay que calificar, pues bueno, móntatelo como puedas, que todo Dios hace lo mismo, montárselo como puede, pero ser benévolos en este sentido. Y si ves que tus alumnos están allí con mucho interés y que están allí por aprender, hostia, valóraselo, ¿no? ¿Qué más te da? Una María, ¿no? Segundo capítulo. Aquí tenéis las actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. Estos son los títulos que le damos. Pero esas actividades no son el fin. Yo no pretendo que jueguen a baloncesto. Son el eje globalizador de la enseñanza, lo que da sentido para ellos y para mí. Integran conocimientos y objetivos. Responden a lo que los críos quieren, jugar a fútbol, aprender a ir en bicicleta, saber a nadar, escalar, etc. Te conectan con la cultura motriz, pero requieren adaptarse. Y en esa adaptación este libro también dice muchas cosas. Porque si tú vas a hacer baloncesto con tus alumnos y utilizas técnica de baloncesto y táctica de baloncesto, es un planteamiento, que es el de las escuelas de baloncesto generalmente, pero la educación física tiene que darle un giro al baloncesto y transformarlo, como me ha parecido ver lo de la pelota antes, ¿vale? Hay que transformar eso y hacerlo de alguna forma para que verdaderamente aquello sirva para aprender aprendizajes escolares de educación física. Entonces, esto es un medio. Y el libro da la diana, como veis. Entonces, tres capítulos que quiero poner aquí. El de aprender a través de las actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas con situaciones globales, dejar juego libre, no me molestéis, os dejo el balón a funcionar, practicar por practicar, ya aprenderán. O el que hemos visto antes, de los factores de la motricidad y trabajar por ahí. ¿A qué te lleva el análisis, el trabajo analítico? Aquello que se denominaba antes educación física de base. Le Gush decía que había que hacer educación física de base y entonces lo que hacía era trabajar cada aspecto analítico por separado. Mis programaciones eran, para mañana tenemos coordinación oculomanual 15 minutos, otros 15 minutos de control postural, luego haremos una percepción del tiempo y luego haremos un juego para acabar, ¿vale? Y entonces yo hacía 3 trabajos analíticos diferentes y cada trabajo lo tenía en una ficha, ¿eh? Y yo me iba con mi fichero, sacaba la ficha, hoy toca la ficha número 2 de coordinación oculomanual. Y la ficha número 2 es la que aplicaba. Eso no cuajo. Todas no son iguales, ni inciden en el mismo tipo de conducta motriz. Hay que clasificarlas. Y esta es la clasificación de Pierre, que todos conocéis y que no voy a explicar. Si hay incertidumbre o no, si hay colaboración o no, si hay adversario. Y ahí tenéis los dominios de acción motriz que seguro que habréis hablado. Estos son los que yo manejaba, con lo cual aquí lo que se hace es agrupar todo lo que es el medio incierto y se le añade el tema expresivo, artístico-expresivo. Y en Francia tienen estos 4 experiencias que le llaman de marca medible,
de antagonismo o cooperación, de incertidumbre del medio y estética expresiva. Los mismos problemas, agrupan situaciones con los mismos problemas. Por tanto, si no puedes hacer escalada y puedes hacer orientación, seguro que en orientación vas a trabajar muchos contenidos que se pueden hacer en escalada. Otros quizás no, sean más específicos. Si no puedes hacer baloncesto y haces balonmano, pues el balonmano, ¿me explico? Entonces, las actividades que están dentro de cada dominio se pueden considerar homogéneas, dentro del mismo campo adaptativo. Ellos tienen estas experiencias que agrupan estas actividades. Por tanto, los dominios permiten agrupar y organizar las actividades, las situaciones, con criterios lógicos. Aquí tenéis lo que ya hay en el libro. 7 fichas de saltos, 9 de carreras de velocidad, 7 de lanzamientos, 17 actividades acuáticas y 12 de gimnasia. En diferentes ciclos, ¿eh? De estas tenéis las siguientes. 15 de escalada, que me las revisó aquí el amigo. Se las mandé porque yo de escalada ni flores. Y se las mandé y me corrigió varias cosas. De ciclismo, de orientación. Estas son 40 de juegos colectivos con y sin balón, de lucha y de raquetas. De expresión corporal 20, de danzas colectivas hay 10 y de gimnasia artística rítmica hay 8. Esto es el libro. Espera, que me he corrido ya aquí. Son este tipo de experiencias. ¿Qué hay que hacer para programar? Pues coger. Cada año, por lo menos, tienen que tocar una de estas. Cada año. Con eso coges todo el campo adaptativo que tiene la educación física. Y en esto nos hemos basado. En Francia son estas. Las competencias específicas salen de los dominios de acción. Vosotros también tenéis esto. Me he quedado con el currículo francés para elegir los contenidos y están puestos aquí, en unas fichas muy bonitas. Del currículo español solo he dejado esto. Bien, tenéis de la página 23 a la página 29 lo que tienen que aprender en infantil y en primaria. Y esto es lo mejor de todo. En la página 31-47 tenéis las progresiones. Esto lo sacaron después. Fue en el año 2012 cuando sacan esto. ¿Qué son las progresiones? Lo vais a ver ahora. En correr y franquear obstáculos, carreras de vallas, te dicen primero de primaria lo que tienes que trabajar y en segundo de primaria lo que tienes que trabajar. Y al final de segundo de primaria te indica correr y franquear 3 obstáculos bajos sucesivos sin disminuir la velocidad o ralentizar lo menos posible. Sería como un ejemplo de evaluación que tú puedes tener en cuenta para saber si han adquirido o no han adquirido esas competencias. Y así lo tenéis en tercero, cuarto y quinto de primaria, en todas las actividades que hemos visto. Me parece, yo cuando lo descubrí en su momento me ayudó bastante. Bien, también hay un apartado de desarrollo motor. Tú te enfrentas a niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, es una película. Niños de primero y segundo de primaria, es otra película. Tercero, cuarto y quinto, es otra película diferente. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden en infantil? ¿Cómo aprenden en primer ciclo? Y cómo aprenden? Esto lo vimos en los cursos que di con vosotros aquí. Si es preciso, pues ya en otro. En el blog creo que también está. Por tanto, este señor ya tiene claro qué es lo que han de aprender. Manual de instrucciones. Habla del concepto de lección y no de sesión. Y el concepto de lección es más importante que el concepto de sesión. El sesión es una unidad de tiempo. El concepto de lección es una unidad de aprendizaje. Permite agrupar en torno a ese concepto lo que tú quieres que aprendan. ¿Bien? Como está bien explicado en el libro, yo no lo explico. De las unidades de aprendizaje ya lo hemos visto, y las situaciones también. El aspecto del tiempo didáctico y el tiempo pedagógico. El tiempo didáctico es el de antes del trabajo, el de diseño, el de programar, el de construir. Y el pedagógico es el cuando tú estás allí en el ajo trabajando. Y te da una serie de resortes y de elementos para tener en cuenta, muy bonitos. Consejos prácticos.
desde la página 53 a la 62, con cuadros muy interesantes a este respecto. Y que los tenéis en la parte de abajo de la ficha que hemos visto antes. De los métodos, ya he hablado un poquito, no me voy a detener. Si no hay método, los chicos, ¿qué hacen? Empezar por ensayo y error. Y por tanteo. Pero si hay método, pues, y aquí no habla mucho de métodos, pero en fin, habla de recursos metodológicos que puedes utilizar para que ellos aprendan. Y pone Samuel, a ver si hoy me da tiempo y lo paso. Por la finalidad de la tarea, que os lo he explicado, conocer el dispositivo y tal. Y esto también lo he explicado, con lo cual ya está. El cuaderno del alumno también incide en esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Hostia, mal, ¿no? ¿Que paro ya? Vale, ya estáis descansados. Del cuaderno, nada, una apreciación solamente. Hay que guardar recuerdos de lo que aprenden. Este es el tema. Como quieras. Yo, de muy buena fe, les daba un DVD al final de la primaria, porque ellos tenían cuarto, quinto y sexto, con todas las fotos que tenía de ellos de cada actividad. Y se lo expliqué a Dominique y lo vio y dice, Alfredo, te falta una cosa. Y me dice Dominique, digo, ¿qué es? Dice, que tú aquí no constatas lo que han aprendido. Y deberían de constatar lo que los alumnos aprenden. Y me gustó la idea. No lo hice, pero si ahora fuera lo haría. Este muchacho está poniendo aquí lo que han aprendido en clase y lo está metiendo ahí en un tablón de anuncios para guardarlo. Bueno, esto lo quería decir, pero como tenéis un vídeo ya que se lo paséis a la gente y ya está. Que el otro día, hace 20 días, me tocó ir a Huesca, a la facultad, para dar la última lección a los que se van a graduar en educación física. No, en todas las materias. Joder, llego allí a Huesca y me encuentro a 800 personas allí delante. Yo acojonado. ¿Qué digo yo aquí? Tú estabas Charo, ¿no? Y era hablarles, yo dije, la última lección, ¿y de qué les vas a hablar a los maestros? Pues de la aventura de ser maestro, ¿no? Y les dije cosas como estas, que jugamos siempre con la incertidumbre. Espera, campeón, ya voy, que hay que mirar lejos, que llega, que la educación llega, que tiene sentido, que tú ahora no lo verás, pero dentro de un tiempo ellos sí que lo ven. Y a mí me paran por la calle y me cuentan cosas y la gente es agradecida. Y estoy hablando de gente de 50 y de 60 años, ¿vale? Y se acuerdan de aquella escuela y se acuerdan de los buenos maestros, que cada uno es diferente. Cuidado con los peligros. Esto es peligroso. Eso también. Esto también. El cacareo es lo que se lleva tanto. Todas las páginas web de todos los colegios, cada vez que saco algo, hay que ponerlo en la página web con 50.000 fotos, ¿no? ¿Vale? En Aragón lo que sacan los informativos de educación siempre son cosas extraordinarias, pijadas, que digo yo. A veces, otras veces no son tanto. Pero eso es lo que sale. La intimidad del aula no sale. El cómo aprenden no sale. Nunca. Solo sale que si ha venido no sé quién y ha hecho tal cosa. Estuve director de la escuela 5 años. Y en esos 5 años me venía la gente constantemente allí a repercutir en la escuela. La asociación de no sé qué venía a ver si les podíamos, no sé, el grupo tal quería actuar, el teatro que no sé qué tal. Con lo cual aquello, si hubieras hecho todo caso, se convertía, en fin, en nada más. Importante ser persona, más que estar y más que decir. Y la postdata, que os la pongo aquí. Y acabó, ¿eh? Es que tengo mucho rollo, ¿eh?
Hola, Alfredo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Te quiero hacer una pregunta concreta, pero antes me voy a permitir el lujo, ya que estás aquí, de agradecerte, porque antes has hablado del currículum de aquí, que es un poco diferente al de la LOE. Tuve la suerte, con el liderazgo de Joseba Cantalejo y Almudena Iñaki, de hacer el currículum de aquí, y no hubiese sido posible sin la referencia tuya de todos los trabajos que has hecho durante muchos años, sin la ayuda de Raúl, que nos ayudó a no meter la pata, sobre todo en algunas cosas y en más cosas también, y con la ayuda del trabajo que estaban haciendo los compañeros de SOAD, con el currículum propio también. Y la verdad que de verdad sudamos mucho para poder hacer algo con el puzzle que nos dieron y pues, muy agradecidos. A vosotros. Y la pregunta es clara. Aquí tenemos una idea de situación de aprendizaje muy tasada, muy cerrada, porque lo que Loretxegunen produce, a pesar de que siempre nos dicen que es una referencia, lo solemos tomar como si fuese la única posibilidad de hacer las cosas. Pasamos de unidades didácticas a situaciones de aprendizaje que luego generaban, ¿no? Unidades didácticas también. Y ahora parece que solo nos movemos en la idea de situación de aprendizaje. Tú manejas el concepto de unidad de aprendizaje, unidad didáctica, situación, problema. ¿Qué son para ti? No he entendido lo del final, perdona. Las situaciones de aprendizaje que son para mí. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Diferencias, matices, sí. Es que yo el concepto de situación de aprendizaje ya lo manejaba hace mucho tiempo. Para mí es esto. Una situación de aprendizaje es es que está descrita ahí, ¿no? Yo quiero conseguir un objetivo concreto, didáctico, llamémosle, o una adquisición, y entonces hay una situación, o dos o tres situaciones, que me ayudan a trabajar eso. Eso para mí era, no sé, y sigue siéndolo, ¿eh?